purr at me, and I feel complete. Then you come at me like the Wolverine. And even though you often turn your back on me, our love goes deeper than a submarine. No, I don't want clay dust inside of you, or chemicals in the place you poo. In my arms or in your box, our love will be pure. World's best cat litter for the world's best cat. Trying to lose weight? It's time to try Hers. At forhers.com/4u, you can access affordable, doctor-trusted weight loss treatments tailored just for you. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full up front. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/4u to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/4u, forhers.com/4u. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com apply. Lowe's knows how to help make your home holiday ready for less. Get Select Style Selections vinyl flooring for just $1.99 per square foot and have it installed before the festivities begin. Our team can help you every step of the way. See a Lowe's Red Vest associate or visit lowes.com/holiday install to get started. Lowe's, we help, you save. Basic install only. Date restrictions apply. Subject to availability. Installed by independent contractors. See associate for details. Contiguous US only. El reino de Ogaris. En un mundo donde la magia fluía como un río invisible, existía un reino ancestral llamado Ogaris. Un lugar en el que las montañas tocaban las estrellas y los bosques ocultaban secretos más antiguos que la propia tierra. Ogaris estaba dividido en 7 regiones, cada una gobernada por un clan de poderosos magos, seres que dominaban los elementos naturales: fuego, agua, tierra, aire, luz, sombra y éter. Los habitantes del reino vivían en armonía, confiando en el equilibrio de estos elementos para mantener la paz. Sin embargo, este equilibrio estaba a punto de ser quebrantado. La historia comienza con una joven llamada Elara, hija del clan de la tierra, conocida por su habilidad para controlar la flora y fauna. Ella vivía en la región de Asteron, un vasto bosque donde árboles gigantescos susurraban leyendas antiguas y las criaturas mágicas caminaban libremente. Desde pequeña, Elara había sentido una conexión especial con la naturaleza, una afinidad que iba más allá de lo común. Pero a pesar de su talento, siempre había sentido que algo dentro de ella estaba destinado a algo mucho mayor. Un día, mientras recorría un claro del bosque, Elara encontró un antiguo artefacto, un amuleto que emitía una luz plateada y pulsante. Al tocarlo, una visión la envolvió, una ciudad en ruinas, rodeada por un océano de sombras, y una voz resonando en su mente: el destino del reino depende de ti. Confusa y asustada, Elara regresó a su hogar, sin saber que su vida cambiaría para siempre. Esa misma noche, un misterioso visitante apareció en el portal de su casa, un mago del clan del éter, llamado Lourien. Era un hombre alto y sereno, con ojos de un azul profundo que parecían reflejar las estrellas. Lourien le explicó que el amuleto era una llave para abrir un antiguo sello, que, si se rompía, liberaría una fuerza oscura y destructiva sellada hace siglos en las profundidades del mundo. Elara, al principio escéptica, pronto comprendió que su conexión con la naturaleza no era solo un don, sino una parte crucial de un antiguo linaje que había sido olvidado. Juntos, Elara y Lourien viajaron al centro de Ogaris, donde se encontraba el Templo de los Elementos. Allí, encontraron una serie de antiguos guardianes, guerreros que servían a los magos de cada clan, pero todos parecían haber sucumbido a una extraña enfermedad, que los había dejado inactivos y sin voluntad. El portal del templo estaba sellado por una poderosa barrera mágica que solo podía ser desbloqueada con la combinación de los elementos. A lo largo de su viaje, Elara y Lourien reclutaron a los descendientes de los otros clanes: Damen, un joven y apasionado mago del fuego; Naire, una talentosa hechicera del agua; Aelar, un sabio anciano que controlaba el aire; y Galadriel,
una misteriosa mujer del clan de la sombra. Juntos, formaron un grupo unido por la causa de restaurar el equilibrio de Ogaris. Cada uno de ellos poseía habilidades únicas, pero al mismo tiempo, todos compartían una conexión con un poder antiguo que no comprendían completamente. A medida que avanzaban en su misión, comenzaron a darse cuenta de que la verdadera amenaza no solo era la fuerza oscura que amenazaba con destruir Ogaris, sino algo aún más siniestro, una traición dentro de sus propios rangos. En las profundidades del Templo de los Elementos, Elara descubrió la verdad: el líder del clan de la luz, un mago llamado Tale, había sido seducido por la oscuridad y planeaba utilizar el poder de los sellos para destruir la barrera entre el mundo de los vivos y el mundo de las sombras. Al hacerlo, no solo arrasaría con Ogaris, sino que permitiría que criaturas del inframundo tomaran control del reino. Lo que el reino no sabía era que Tale había estado manipulando los eventos desde el principio, usando los temores y las dudas de los diferentes clanes para sembrar discordia. En una batalla épica en las ruinas de la antigua ciudad, Elara y sus compañeros enfrentaron a Tale, quien había liberado a una horda de sombras que amenazaba con consumirlo todo. Durante la confrontación, Elara, al usar el amuleto, descubrió que su verdadera conexión no solo era con la tierra, sino con todos los elementos. Su habilidad para conectar las fuerzas naturales le permitió restaurar el equilibrio, reforzar la barrera y derrotar a Tale, quien finalmente sucumbió a la oscuridad que había desatado. Con el sacrificio de Tale y el restablecimiento del equilibrio, Ogaris fue salvado, pero la paz nunca sería la misma. Elara, ahora entendiendo la magnitud de su poder y su destino, asumió su lugar como la nueva guardiana de los elementos. Sabía que la magia de Ogaris era una fuerza poderosa y peligrosa, que siempre habría quienes desearan corromperla. Sin embargo, con sus nuevos aliados y el legado de los clanes unidos, Elara juró proteger el reino y mantener la armonía entre los elementos, conscientes de que el verdadero poder no reside en el control de la magia, sino en el equilibrio y la cooperación entre todas las fuerzas del universo. Y así, el reino de Ogaris continuó prosperando, bajo la mirada atenta de su nueva líder, sabiendo que la batalla por la paz nunca sería final, pero siempre estaría lista para enfrentarse a lo que viniera. Con el tiempo, Elara se convirtió en una figura legendaria en Ogaris. Su poder para controlar los elementos no solo la hacía una gran líder, sino también una guardiana. Trying to lose weight? It's time to try Hers. At forhers.com/4u, you can access affordable, doctor-trusted weight loss treatments tailored just for you. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/4u to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/4u, forhers.com/4u. Paid for by Hims & Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com apply. Respetada y temida. A su lado, los magos de los otros clanes, Damen, Naire, Aelar y Galadriel, fueron fundamentales para mantener el equilibrio, pero también para vigilar que la magia no cayera en manos equivocadas. Sin embargo, mientras el reino se recuperaba de la batalla contra Tale, un nuevo desafío surgió. Los vientos del aire se volvieron erráticos, los mares comenzaron a mostrar signos de turbulencia, y la tierra misma temblaba como si algo en lo más profundo de Ogaris estuviera despertando. Elara, inquieta, convocó a una reunión de los clanes para discutir la creciente agitación de los elementos. Algo ha cambiado, dijo Aelar, su voz grave resonando en la sala del consejo. Los elementos no deberían estar reaccionando de esta manera. Es como si algo o alguien estuviera interfiriendo en el equilibrio. Galadriel, quien siempre había sido más reservada, añadió en voz baja. Tal vez no se trate de algo, sino de alguien. La oscuridad que enfrentamos en Tale fue solo un reflejo de algo mucho mayor que acecha en las sombras. Elara pensó profundamente. Si Tale había sido solo una pieza en un tablero mucho más grande,
¿quién más podría estar tramando en la oscuridad? Decidió que no podía esperar más. Se embarcaría en un viaje a los rincones más distantes de Ogaris, buscando respuestas, mientras sus compañeros se encargaban de mantener la paz en el reino. A lo largo de su travesía, Elara cruzó las regiones más remotas de Ogaris. En las llanuras de Feroz, un territorio desolado y seco donde el aire ardía como brasas, encontró una extraña criatura llamada Erak, un ser mitad humano y mitad elemental, que parecía haber estado esperando su llegada. Erak le explicó que la raíz del desequilibrio provenía de un lugar más allá del reino, un antiguo continente conocido como Norit, una tierra envuelta en nieblas perpetuas, habitada por seres ancestrales que habían sido exiliados mucho antes de la creación de Ogaris. Ellos, los exiliados, han estado esperando durante siglos, dijo Erak, con una voz cargada de tristeza. Y ahora, han encontrado una forma de cruzar los límites entre los mundos. Intrigada pero preocupada, Elara decidió viajar a Norit. A su lado, Erak la guiaría a través de los peligros de ese territorio sombrío y lleno de magia corrupta. Durante su viaje, Elara comenzó a sentir una presencia extraña en su interior, algo que ni siquiera ella podía controlar. Cada vez que usaba los elementos, la magia respondía con una fuerza más caótica, como si hubiera algo oscuro resonando en su propia esencia. No sabía si era un efecto de Norit, o si algo de lo que había sellado dentro de sí misma había comenzado a despertar. Tras semanas de viaje, llegaron al portal que conectaba Ogaris con Norit. Era un lugar donde el aire se tornaba espeso, y las estrellas parecían desaparecer, como si la misma realidad se desvaneciera. El portal estaba custodiado por criaturas de sombras que no solo carecían de forma, sino que parecía que se alimentaban de la luz misma. Elara luchó contra ellas, desatando los poderes de la tierra, el fuego, el agua y el aire con una furia imparable. Pero en lo más profundo del portal, algo comenzó a hablarle en sus pensamientos, una voz antigua, profunda y fría. No eres la primera en buscarme, Elara, pero serás la última. Elara comprendió que no solo debía enfrentarse a las fuerzas oscuras de Norit, sino a algo mucho más profundo, la oscuridad que residía dentro de ella misma. Aquella voz pertenecía a uno de los antiguos magos que una vez gobernaron los clanes, un traidor que, al buscar el poder absoluto, había sido sellado junto con los otros exiliados. Cuando Elara cruzó finalmente al otro lado del portal, fue recibida por una visión escalofriante, una ciudad sumida en las sombras, donde las estructuras flotaban en el aire y el suelo estaba cubierto por un manto de oscuridad líquida. En el centro de esta ciudad, un antiguo templo se erguía, rodeado por un campo de energía oscura que parecía retorcerse en el aire. Elara sintió que la conexión entre su magia y la oscuridad crecía más fuerte. Era como si todo el reino de Norit estuviera intentando fusionarse con ella, llamándola para que tomara el control y desatara un poder sin igual. En ese momento, Erak, quien la había seguido de cerca, se acercó a ella con una expresión de preocupación. Elara, no puedes permitir que esto te consuma. Lo que está pasando no es solo magia. Es un hechizo antiguo, diseñado para atraer a los más poderosos a la oscuridad. Elara luchó contra la creciente oscuridad dentro de ella, recordando las palabras de sus compañeros, recordando su misión de mantener el equilibrio. Se adentró en el templo, donde finalmente se enfrentó al antiguo traidor, un ser que no era completamente humano, sino una mezcla de magia pura y sombra. Este ser había sido el primero en manipular los elementos en su deseo de obtener más poder, y ahora buscaba usar a Elara como su anfitriona para retornar a Ogaris, trayendo consigo el caos absoluto. El enfrentamiento fue brutal, una batalla entre la luz y la oscuridad, entre la magia ancestral y el poder corrompido. En el último momento, Elara, con la ayuda de los recuerdos de sus amigos y la fuerza de los elementos, logró purgar la oscuridad de su alma, utilizando su propia esencia como una fuente de energía que restableció el equilibrio entre los mundos. La ciudad de Norit se desmoronó, y el portal entre los dos mundos fue sellado una vez más. Elara regresó a Ogaris, pero ahora sabía que su verdadero viaje acababa de comenzar. El reino estaba a salvo, pero las fuerzas oscuras seguían al acecho, y la magia de los elementos siempre sería una poderosa tentación para aquellos que buscaran su control. Con su misión cumplida, Elara asumió su nuevo rol como la guardiana no solo de Ogaris,
sino de todos los mundos conectados a través de la magia. Sabía que, a medida que el tiempo avanzaba, nuevas amenazas surgirían, pero con sus compañeros y el equilibrio restaurado, Ogaris permanecería fuerte, esperando el día en que la magia, nuevamente, podría ser su mayor bendición o su más peligrosa maldición. Con el regreso de Elara y la restauración del equilibrio, Ogaris vivió una temporada de paz relativa, pero esa calma solo parecía ser la quietud antes de una tormenta. Aunque el portal entre Ogaris y Norit había sido sellado, las cicatrices que dejó la invasión de la oscuridad aún persistían en el corazón de la joven guardiana. Las voces en su mente, susurrando a veces en las noches más solitarias, recordaban a Elara que la lucha contra las sombras nunca sería completamente vencida. A pesar de sus temores internos, Elara se dedicó a reconstruir el reino y fortalecer la alianza entre los clanes, conscientes de que la unidad sería su mayor defensa. En cada región, se comenzaron a construir nuevas academias de magia donde los descendientes de los clanes aprendían no solo a dominar sus elementos, sino también a entender los riesgos de un poder desmedido. La historia de lo sucedido en Norit se convirtió en una lección para las futuras generaciones sobre los peligros de la ambición descontrolada. Sin embargo, en las profundidades de la tierra, donde los viejos sellos que habían mantenido a las sombras a raya se hallaban, algo comenzó a moverse. Los ecos de la oscuridad nunca se habían desvanecido por completo. Un grupo de magos que, durante siglos, habían estado buscando el poder absoluto, se había infiltrado en las sombras del reino. Se hacían llamar los hijos de la noche. Ellos eran descendientes de aquellos que, en tiempos antiguos, habían intentado dominar los elementos a través de la magia oscura. Ahora, con el mundo más vulnerable que nunca, su objetivo era claro: liberar las criaturas que habían quedado atrapadas en Norit, y desatar un caos aún mayor que el que Elara había logrado detener. Los hijos de la noche comenzaron a influir en algunos de los magos más jóvenes y codiciosos de Ogaris. Usaron promesas de poder y control para atraer a aquellos con corazones débiles, engañándolos con la idea de que podrían dominar todos los elementos a voluntad. Las semillas de la discordia comenzaron a germinar en lugares insospechados. Mientras tanto, Elara, ajena a la creciente amenaza, pasaba la mayor parte de su tiempo meditando en las antiguas ruinas del Templo de los Elementos, buscando respuestas sobre la naturaleza de la magia que había utilizado para derrotar a los exiliados en Norit. Fue entonces cuando, en un tranquilo amanecer, el reino fue sacudido por un terremoto que se extendió desde el norte hasta el sur. La tierra misma tembló con tal violencia que las viejas estructuras del reino se derrumbaron. Los cielos se oscurecieron con nubes negras, y el aire, que antes estaba impregnado con la calma de los elementos, se tornó denso y pesado. En un acto de desesperación, Elara usó su poder para calmar los vientos y devolver la estabilidad al suelo, pero algo había cambiado. Los elementos no respondían como antes. El fuego que había controlado con facilidad se rebelaba, el agua se volvía turbia y peligrosa, y la tierra parecía resistirse a su toque. Algo o alguien estaba interfiriendo en el delicado equilibrio de la magia. Atrapada en una creciente sensación de impotencia, Elara decidió consultar con Lourien, quien había sido su guía durante los primeros días de su misión. El mago del éter, que había permanecido en el reino para ayudar en su reconstrucción, le reveló una terrible verdad: los hijos de la noche habían comenzado a recuperar antiguos artefactos mágicos, fragmentos del poder que los antiguos magos habían usado en su afán por controlar los elementos. Estos artefactos eran poderosos, y si se reunían, podrían romper los sellos que mantenían a las criaturas de Norit atrapadas, liberando una ola de caos y destrucción sobre el reino. Pero el desafío era aún mayor: uno de los artefactos ya estaba en manos de un traidor dentro del propio Consejo de Ogaris, alguien que había estado manipulando a los magos más jóvenes para que desestabilizaran el reino desde dentro. Este traidor, que hasta entonces se había mantenido oculto entre las sombras del Consejo, era un antiguo aliado de Elara, un mago del clan del aire llamado Cal, conocido por su sabiduría y sus habilidades con la manipulación del viento. Nadie sospechaba que había caído bajo la influencia de la oscuridad. Elara, junto con sus más fieles aliados, Damen, Naire, Aelar y Galadriel, comenzó una búsqueda desesperada para encontrar y detener a Cal, antes de que los artefactos pudieran reunirse y liberar la magia oscura.
Viajaron a través de las regiones más peligrosas de Ogaris, enfrentándose a criaturas corrompidas y cultos secretos, pero a medida que se acercaban al corazón del traidor, Elara sentía que la magia oscura estaba comenzando a reclamarla una vez más. La lucha interna que había sentido en Norit regresaba, más fuerte que nunca, como una corriente subterránea que la arrastraba hacia lo desconocido. Cuando finalmente llegaron a la fortaleza donde Cal había reunido a sus seguidores, Elara enfrentó la cruda realidad. Cal no era solo un traidor, sino el último eslabón de una cadena mucho más grande. En un enfrentamiento con él, la verdad salió a la luz. Cal había sido manipulado por una fuerza aún mayor, un antiguo espíritu de sombras que había estado esperando siglos para ser liberado, uno que había estado utilizando a los hijos de la noche como marionetas en su propio juego. Este espíritu oscuro no solo quería desatar el caos en Ogaris, sino fusionarse con los elementos y reclamar el poder absoluto. Elara, luchando contra su propia creciente conexión con las sombras, entendió que solo ella podía detenerlo, pero para ello debía enfrentarse a su mayor miedo, dejarse consumir por la oscuridad, o arriesgarse a perder todo lo que había luchado por proteger. La batalla final, un combate épico entre la luz y la oscuridad, comenzó a desatarse en el corazón de la fortaleza. Elara, con el sacrificio de su propia magia, logró sellar al espíritu en una prisión de éter puro, pero no sin costo. La oscuridad que había intentado consumirla dejó una cicatriz permanente en su alma, y los elementos, aunque restablecidos, nunca volverían a ser tan puros como antes. El reino de Ogaris, aunque salvado una vez más, quedó marcado por las cicatrices de una guerra invisible, la batalla interna entre el bien y el mal, la luz y la sombra, que siempre seguiría acechando. Elara, ahora más sabia y consciente de los límites de su poder, juró proteger el equilibrio, pero también entendió que la paz no es un estado eterno. Mientras Ogaris se reconstruía una vez más, la guardiana sabía que, algún día, otro desafío surgiría, y ella estaría lista para enfrentarlo, sin importar lo que le costara. El tiempo pasó lentamente después de la derrota del espíritu oscuro. Ogaris comenzó a recuperarse, pero las cicatrices de las batallas internas, tanto mágicas como emocionales, nunca desaparecerían por completo. Elara se retiró a un lugar apartado del reino, en un santuario que había construido en las alturas de las montañas de Iter, donde podía meditar y reflexionar sobre lo ocurrido. Aunque Ogaris estaba a salvo por ahora, la tensión que sentía en su alma no disminuía. Los ecos de la oscuridad seguían susurrando en su mente, como una sombra persistente que no dejaba de recordarle que el equilibrio nunca es definitivo. Sin embargo, en las regiones más remotas del reino, nuevas fuerzas comenzaban a moverse, esta vez en la periferia, donde las leyendas antiguas hablaban de un poder olvidado, los guardianes del tiempo. En una aldea aislada, en las laderas de los montes helados, comenzó a circular un rumor inquietante, una figura encapuchada, de ojos de un gris profundo, se había presentado en la villa y había comenzado a hablar de eventos que aún no habían ocurrido. Nadie en la aldea podía comprender cómo esa persona conocía el futuro con tal precisión, y muchos comenzaron a temer que el tiempo mismo pudiera estar siendo alterado. Elara, al enterarse de estos sucesos extraños, decidió salir de su retiro y buscar respuestas. No podía ignorar el susurro creciente de una nueva amenaza, que parecía provenir de las mismas entrañas del tiempo. Convocó a sus más cercanos aliados, Damen, Naire, Aelar y Galadriel, quienes al igual que ella, sentían que el reino nunca estaría completamente libre de los peligros que acechaban en las sombras. Juntos, viajaron hacia el norte, hacia la región helada donde la magia del tiempo había estado oculta por siglos. Durante su travesía, Elara experimentó fenómenos extraños, momentos donde la realidad parecía distorsionarse, donde veía fragmentos del pasado y del futuro mezclados. Una visión en particular la aterrorizó, vio su propio rostro, envejecido y consumido por la oscuridad, de pie frente a un espejo, con los ojos vacíos y la sonrisa de una desconocida. Sentía que la magia de los elementos, la misma que había dominado toda su vida, comenzaba a responder de una manera impredecible. Algo estaba alterando el flujo natural del tiempo, y la conexión de Elara con los elementos parecía ser el punto de fricción. Cuando llegaron a la aldea en los montes helados, encontraron que la figura encapuchada no era otra que un antiguo guardián del tiempo,
conocido solo como el Cronista. Este ser, que no era completamente humano ni completamente mágico, había sido elegido por las fuerzas cósmicas para velar por el equilibrio temporal. Le reveló a Elara que las fuerzas oscuras que habían intentado destruir Ogaris no solo habían alterado la armonía de los elementos, sino que también habían tocado los hilos del tiempo, creando fisuras que amenazaban con desestabilizar el pasado, el presente y el futuro. El tiempo está en peligro, dijo el Cronista, su voz resonando como un eco de una voz distante. Al romper los sellos en Norit, no solo liberaste a las sombras, sino que también causaste una fractura en la corriente del tiempo. El futuro ya no es seguro, y el pasado está siendo reescrito. Elara, confundida pero decidida, entendió que la batalla que había librado no solo había sido contra la oscuridad, sino contra las propias leyes que regían el universo. Los elementos y el tiempo, ambos poderes en equilibrio, se habían entrelazado de tal manera que la restauración de uno había afectado al otro. Ahora, una distorsión en el tiempo amenazaba con alterar la historia misma de Ogaris, creando una paradoja que podría llevar al reino a su destrucción. El Cronista le ofreció una opción: para sanar las grietas en el tiempo, Elara debía viajar al núcleo de la distorsión, un lugar donde el tiempo se encontraba en su forma más pura, conocido como la fuente temporal. Esta fuente, escondida en lo profundo de un bosque olvidado, era el punto de origen de todas las líneas temporales. Para llegar a ella, Elara tendría que atravesar momentos congelados de la historia, enfrentándose a las versiones distorsionadas de sí misma y de sus amigos. Elara aceptó el desafío, sabiendo que esta misión podría ser aún más peligrosa que las anteriores. Mientras se adentraba en el bosque, los recuerdos del pasado se entrelazaron con visiones del futuro. A veces veía a su joven yo, antes de descubrir su poder, otras veces, veía un futuro oscuro en el que Ogaris había caído, y los cielos ardían con el fuego de la destrucción. Cada visión la hacía cuestionarse a sí misma, y por un momento, pensó que las sombras en su mente podrían estar tomando el control. Pero al recordar a sus amigos y a la gente del reino, encontró la fuerza para seguir adelante. La fuente temporal estaba custodiada por una criatura conocida como el Vínculo, una entidad que existía fuera del tiempo, capaz de ver todas las posibilidades y realidades a la vez. Elara, armada con su conexión a los elementos, enfrentó al Vínculo, sabiendo que debía restaurar el flujo natural del tiempo sin perder su alma en el proceso. El ser, al ver su determinación, le ofreció una última prueba: elegir entre salvar Ogaris y destruir la distorsión, o sacrificarse a sí misma y permitir que el tiempo siga su curso sin alteraciones. Elara, con el peso de su responsabilidad sobre sus hombros, eligió el sacrificio. Comprendió que su destino siempre había sido más grande que ella misma y que el equilibrio de Ogaris y el universo no dependía de un solo individuo, sino de la armonía de todos los elementos, el tiempo y el espacio. Con una explosión de energía que recorrió todas las líneas temporales, Elara restauró el flujo natural del tiempo. El vínculo se desvaneció, y las grietas en la realidad comenzaron a sanar. Ogaris, aunque marcado por las cicatrices de las batallas pasadas, siguió adelante, pero esta vez con un entendimiento más profundo: la magia, el tiempo y los elementos son fuerzas poderosas y frágiles, y su equilibrio es un deber compartido por todos. Elara regresó a su reino, pero no como la joven guardiana que había sido. Su sacrificio había marcado un cambio profundo en ella, y aunque la oscuridad en su alma ya no la dominaba, algo más había despertado: una comprensión de que su verdadero poder no radicaba en controlar los elementos o el tiempo, sino en proteger el equilibrio y la armonía entre todas las fuerzas del universo. Y así, como una leyenda viviente, Elara permaneció como la guardiana de Ogaris, sabiendo que su misión nunca terminaría, pero que siempre estaría dispuesta a enfrentarse a lo que el destino le deparara. Elara, después de restaurar el equilibrio, se convirtió en una figura mítica, una leyenda viva que era tanto un símbolo de esperanza como un recordatorio de los sacrificios necesarios para mantener el orden en el reino de Ogaris. Aunque la calma parecía haber regresado a las tierras de los 5 clanes, un cambio sutil se sentía en el aire. Los vientos traían rumores de fuerzas aún desconocidas que acechaban desde los rincones más distantes del universo. Con el tiempo, Elara asumió una nueva posición en Ogaris, más allá de la de una simple guardiana de los elementos.
Ahora, ella era la señal del equilibrio, una figura que representaba el delicado balance entre las fuerzas mágicas, el tiempo y el destino. Desde su retiro en las montañas de Iter, donde había reflexionado sobre los horrores de su viaje, mantenía contacto con los líderes de los clanes y los magos más sabios del reino. Sabía que el mundo estaba en paz, pero esa paz no era eterna. Había un peligro que no podían ver, un enemigo que acechaba en las sombras, esperando su momento para atacar. Elara comenzó a estudiar antiguos textos y artefactos en busca de respuestas sobre la naturaleza de las distorsiones en el tiempo. En uno de esos textos olvidados, descubrió la existencia de un artefacto aún más poderoso que los anteriores, el corazón de los cielos. Se decía que este artefacto poseía el poder de alterar no solo el flujo del tiempo, sino también la misma esencia del universo. Si caía en las manos equivocadas, podría deshacer toda la creación. Los rumores sobre el corazón de los cielos ya circulaban entre las tierras lejanas. Era un objeto de gran poder, conocido solo en las leyendas como la llave para restaurar la creación o destruirla. Algunos creían que se encontraba en el Valle de la Eternidad, un lugar tan aislado que nadie que haya intentado encontrarlo ha regresado. Otros aseguraban que se encontraba en las ruinas de la antigua ciudad de Alerion, la primera civilización que existió antes de Ogaris, un reino desaparecido tras un cataclismo desconocido. Preocupada por esta nueva amenaza, Elara decidió formar una nueva alianza, esta vez con magos de otras tierras, y convocó a sus viejos amigos, Damen, Naire, Aelar y Galadriel, quienes habían sido testigos de sus luchas pasadas y compartían su preocupación por el equilibrio del mundo. Juntos, se embarcaron en una nueva travesía, con el objetivo de encontrar el corazón de los cielos antes de que cayera en las manos equivocadas. En su viaje, Elara notó que las conexiones entre los elementos y el tiempo seguían siendo inestables. Los poderes que había aprendido a dominar en su juventud, y que le habían ayudado a restaurar el equilibrio, parecían resistirse a su toque, como si algo estaba interfiriendo nuevamente con el flujo natural de las energías del mundo. Cada vez que intentaba controlar los vientos, el fuego o el agua, sentía una distorsión en su poder, como si las fuerzas mismas del universo le fueran ajenas. El grupo cruzó tierras desoladas y atravesó bosques llenos de criaturas mágicas que nunca antes habían sido vistas. Cada paso les acercaba más al Valle de la Eternidad, pero también los sumergía en el misterio que rodeaba el corazón de los cielos. En sus sueños, Elara comenzó a experimentar visiones de mundos alternativos, donde las tierras de Ogaris y Norit se entrelazaban en una amalgama de caos y desolación, y figuras oscuras, a veces familiares, se alzaban como grandes amenazas. Sabía que debía evitar que esos futuros se hicieran realidad, pero el precio que tendría que pagar para restaurar el equilibrio podría ser aún mayor que las pruebas pasadas. Mientras tanto, en las sombras, nuevas fuerzas comenzaban a tejer su plan. Los hijos de la noche, aunque aparentemente derrotados, habían dejado seguidores. Magos ambiciosos y criaturas que nunca fueron purgadas de la influencia oscura comenzaron a moverse en la penumbra, esperando el momento adecuado para actuar. De alguna manera, todos estaban conectados por la presencia de ese artefacto perdido, el corazón de los cielos. Sabían que quien lo poseyera podría controlar los hilos del destino mismo, y el destino de Ogaris estaba, una vez más, en juego. Cuando Elara y su grupo llegaron finalmente al Valle de la Eternidad, se encontraron con un paisaje desolado, cubierto por una niebla espesa que no dejaba pasar la luz. La atmósfera parecía cargada de magia antigua, y cada paso que daban los acercaba más a una verdad incómoda: el corazón de los cielos no solo podía alterar el tiempo, sino también conectar los destinos de las personas, fusionando sus pasados y futuros. A medida que se acercaban a la fuente de su poder, una extraña sensación de vacío se apoderó de ellos, como si algo, o alguien, los estuviera esperando. De repente, una figura apareció en el horizonte, emergiendo de la niebla. Era el guardia del corazón, una entidad atemporal que había sido creada para proteger el artefacto y asegurarse de que su poder no cayera en manos equivocadas. No era un ser de carne y hueso, sino una figura compuesta de luz y sombra, con la capacidad de reflejar las peores pesadillas de aquellos que se acercaban al corazón. Elara y sus amigos sabían que tendrían que enfrentarse a él si querían recuperar el artefacto antes de que fuera utilizado para destruir el equilibrio del mundo.
La batalla fue más feroz de lo que habían anticipado. El guardia del corazón los despojó de sus fuerzas más íntimas, trayendo a la luz los miedos, las dudas y las sombras que habían intentado olvidar. Elara, enfrentándose a la entidad que reflejaba su propia oscuridad, comprendió que la verdadera amenaza no era el corazón, sino la incapacidad de controlar el poder absoluto sin perderse en el proceso. Con un sacrificio aún mayor que los anteriores, Elara utilizó los últimos vestigios de su poder para sellar el corazón de los cielos en una prisión de luz y sombra, asegurándose de que su magia no pudiera ser utilizada por ningún ser humano o criatura. En ese momento, las distorsiones en el tiempo comenzaron a desvanecerse, pero el precio fue alto. Elara, agotada por el uso de su poder y el desgaste físico y emocional de su viaje, cayó de rodillas, consciente de que su misión había terminado, pero también de que un nuevo ciclo de sacrificios podría estar por comenzar. Con el corazón sellado, Elara regresó al reino de Ogaris, donde fue recibida como una heroína, aunque su espíritu se sentía más marcado que nunca. Sabía que, aunque el equilibrio había sido restaurado, su lucha no había concluido. Los hilos del destino seguirían siendo manipulados por fuerzas más allá de su comprensión, y ella, como siempre, tendría que estar preparada para lo que viniera. Así, Ogaris continuó prosperando, pero siempre con una sombra de incertidumbre acechando en el horizonte. Elara había salvado el reino una vez más, pero el futuro seguía siendo impredecible, y las fuerzas que amenazaban el equilibrio del universo siempre encontrarían una manera de regresar. A medida que los años pasaron, Ogaris comenzó a prosperar de nuevo. Los clanes se unieron más que nunca, celebrando el final de las oscuras amenazas y la restauración de la paz. Sin embargo, el peso del sacrificio de Elara nunca desapareció. Aunque el corazón de los cielos permaneció sellado, y el flujo del tiempo comenzó a sanar, ella sabía que en algún lugar, en algún momento, algo más podría alterar el delicado equilibrio que había conseguido a un alto precio. En su retiro en las montañas de Iter, Elara pasaba sus días estudiando antiguos textos y consultando a los sabios, manteniendo un constante monitoreo de los cambios en la magia y el tiempo. Sin embargo, sus noches estaban plagadas de visiones inquietantes. La fuerza del corazón de los cielos, aunque contenida, dejaba una huella en la realidad, y la energía que había utilizado para sellarlo la vinculaba de manera irrevocable al flujo del tiempo. Las visiones que experimentaba se volvieron más intensas, y a veces, Elara sentía que ya no podía distinguir entre el presente, el pasado y el futuro. Un día, mientras meditaba, una sombra pasó por su ventana, y un extraño destello de luz cegó su visión. Era un ser encapuchado, cuya presencia parecía desafiar las leyes del espacio y el tiempo. Elara, sintiendo la perturbación en la magia del aire, se levantó con rapidez. Frente a ella, apareció la figura de un joven, que aunque parecía humano, su aura estaba distorsionada. Sus ojos brillaban con una luz dorada que hacía que el aire a su alrededor vibrara. Elara, dijo el joven con voz firme, pero cargada de tristeza. He venido a advertirte. Elara, al ver la gravedad en los ojos del desconocido, intuyó que este ser no era común. No era un mensajero de los dioses, pero sí portador de una verdad que no podía ignorar. ¿Quién eres?, preguntó, en guardia, pero sin hacer un movimiento agresivo. Soy el hijo de lo que quedó de la distorsión temporal que sellaste, respondió con una tranquilidad inquietante. Mi nombre es Erien, y mi existencia es la consecuencia de los hilos de tiempo que fueron rotos cuando sellaste el corazón. No nací en este tiempo, ni en este lugar. Mi ser está entrelazado con la creación misma, y mi propósito es advertirte sobre lo que viene. Elara lo observó con cautela. No podía negar que el joven poseía una energía antigua, que parecía provenir de una era mucho más remota que la suya. ¿Qué quieres decir?, preguntó, cruzando los brazos, sintiendo cómo el viento comenzaba a cambiar, como si la misma naturaleza respondiera a las palabras de Erien. Lo que hiciste al sellar el corazón de los cielos, Elara, fue una solución temporal. El corazón no es solo un artefacto de poder, es el catalizador de un ciclo mayor que ahora está en sus últimas fases. El tiempo, tal como lo conocemos, está comenzando a desmoronarse. Aquellos que pertenecen a la corriente temporal y a la magia pura, como tú,
comenzarán a desvanecerse a medida que las distorsiones aumenten. Elara se quedó en silencio, sabiendo que Erien hablaba en términos que nunca había imaginado. Desvanecerse. El tiempo desmoronándose. ¿Qué significa esto para Ogaris? Preguntó, la preocupación evidente en su voz. Significa que la intervención en el tiempo que realizaste al sellar el corazón de los cielos no ha solucionado el problema, solo lo ha postergado. Un nuevo ciclo ha comenzado, y el futuro no solo está siendo reescrito, sino que la misma estructura de los universos paralelos se está colapsando. Los hilos del destino se están deshilachando. La magia elemental, el tiempo mismo, todo está conectado, y si no se detiene, los reinos se desintegrarán. El corazón de los cielos debe ser destruido, no sellado, para restaurar el flujo de la creación. Si no lo haces ahora, el ciclo se repetirá eternamente, y cada intento de detenerlo solo lo hará más grande, más imparable. Elara sintió el peso de sus palabras como una espada atravesando su alma. Había hecho lo que creía necesario, pero la batalla contra el destino no había terminado. Erien parecía llevar consigo una carga de desesperanza y conocimiento antiguo que Elara no comprendía completamente. La conexión de su alma al corazón de los cielos, su sacrificio y su vinculación con el tiempo, ahora la colocaban en el centro de una tormenta aún mayor. ¿Cómo puedo destruirlo?, preguntó Elara, ya consciente de que debía hacer frente a un desafío aún más grande. La destrucción del corazón no es sencilla, respondió Erien. El artefacto está protegido por el mismo tejido del tiempo, y solo quien tiene la capacidad de ver las múltiples realidades puede acceder a su verdadero núcleo. Solo tú, Elara, puedes hacerlo. Pero la destrucción del corazón no solo pondrá fin a la distorsión temporal, sino que también te llevará a un punto de no retorno. El costo de destruirlo será la desaparición de la magia elemental, y de todo lo que una vez creíste conocer. Ogaris, y todo lo que has salvado, quedará en el olvido. Elara cerró los ojos, comprendiendo la magnitud de lo que le estaba diciendo. Esta vez, no habría sacrificios heroicos ni batallas épicas. No podría salvar a Ogaris y al mismo tiempo preservar todo lo que conocía. Tendría que hacer una elección, salvar el tiempo y destruir el corazón, o mantener el equilibrio, aunque eso significara vivir con el peso de una distorsión que nunca podría sanar completamente. La visión de sus amigos y de las personas que había protegido la rodeó en ese momento, y supo que su decisión iba más allá de su propia vida. Era un punto de inflexión para la creación misma. Con una determinación renovada, Elara se levantó. Voy a destruirlo, dijo, con una fuerza que resonó en las montañas. Si esto es lo que debo hacer para restaurar el equilibrio, entonces lo haré. No permitiré que el ciclo continúe. Ogaris y el mundo tendrán que reconstruirse, pero de una manera nueva, sin las cadenas del pasado. Erien la observó en silencio, como si hubiera estado esperando esa respuesta. Entonces, Elara, ven conmigo. El viaje será largo y peligroso. Y el tiempo que tienes para hacerlo se está agotando. Elara, sabiendo que las decisiones que tomaba ahora cambiarían para siempre no solo su destino, sino el de toda la creación, se preparó para partir. Junto con Erien, inició un nuevo viaje. Esta vez, no era para salvar Ogaris, sino para destruir lo que quedaba de un poder que nunca debió existir, enfrentándose a los hilos rotos del tiempo y a las consecuencias de un acto final. El futuro, como siempre, estaba lleno de incertidumbre, pero Elara sabía que, esta vez, su sacrificio marcaría el fin de un ciclo interminable. Elara y Erien comenzaron su viaje hacia lo desconocido, un camino marcado por las sombras del tiempo y las distorsiones que ella misma había creado. Mientras atravesaban tierras desoladas y lugares olvidados por la historia, la realidad parecía distorsionarse a su alrededor. A veces, el paisaje cambiaba sin previo aviso, el cielo tornándose de un tono rojo carmesí o el viento susurrando palabras que no comprendían. Las fronteras entre lo real y lo imaginario comenzaban a desdibujarse, como si el propio espacio se estuviera deshaciendo. Erien, que parecía tener una conexión directa con las fluctuaciones del tiempo, lideraba el camino. Cada vez que Elara intentaba usar sus poderes elementales, sentía una resistencia,
como si algo estuviera interfiriendo en su habilidad para controlar la magia. El tiempo mismo estaba en juego, y eso afectaba todo a su alrededor, desde las leyes de la naturaleza hasta la propia magia que había sido la base de su vida. A medida que avanzaban, Elara comenzó a experimentar más visiones. Vio su propia figura, en diferentes momentos y realidades, enfrentándose a desafíos que nunca había vivido, pero que, de alguna manera, sentía como si ya los hubiera vivido antes. Las imágenes de su pasado y su futuro se entrelazaban, mostrándole caminos que podrían haberse tomado o que tomaría en el futuro. Viendo versiones de sí misma sacrificándose una y otra vez, parecía estar atrapada en un bucle eterno de decisiones, pero siempre con el mismo desenlace: el corazón de los cielos debía ser destruido, y ella, inevitablemente, debía ser parte de ese sacrificio. A pesar de las visiones que le otorgaban una sabiduría incómoda, Elara sentía que la esencia de lo que era, su ser profundo, seguía intacto. Era como si el tiempo mismo, al distorsionarse, hubiera comenzado a desafiar no solo el mundo que conocía, sino su propia identidad. Durante su travesía, llegaron a un antiguo templo oculto en el desierto de Irat, un lugar marcado por ruinas y símbolos arcanos que ni Erien podía identificar completamente. El templo estaba custodiado por criaturas de luz y sombra que parecían ser la manifestación de las fuerzas primarias del universo, aquellas que existían incluso antes de la creación de Ogaris. Estas entidades parecían saber que su llegada era inevitable, y les dieron paso sin luchar. Era como si el templo mismo los hubiera estado esperando. Dentro del templo, una gran sala central los esperaba. En el centro, suspendido en un vórtice de energía, se encontraba el corazón de los cielos. Aunque su forma seguía siendo incomprensible, Elara podía sentir su poder irradiante, una vibración profunda que resonaba en todo su ser. A su alrededor, el aire se agitaba, distorsionando las líneas del espacio, creando ecos del pasado y del futuro en cada rincón de la sala. Aquí estamos, dijo Erien en un susurro, su rostro grave mientras observaba el artefacto. Este es el lugar en el que el ciclo debe romperse. Solo tú puedes tocarlo, Elara. Nadie más puede hacerlo sin desatar el caos. Elara, con los ojos fijos en el corazón, sintió una oleada de poder que la llenaba por completo. El artefacto parecía llamarla, como si estuviera conectada a su alma de una manera profunda e irreversible. Pero a la vez, sentía una atracción peligrosa, una que desafiaba su propio sentido de identidad. Había algo tentador en esa fuente de poder ilimitado, algo que podría restaurar todo lo que había perdido, algo que podría convertirla en la dueña de su propio destino. Pero entonces, recordando las lecciones de su viaje y los sacrificios que había hecho, Elara comprendió que no debía ceder. El corazón de los cielos era una mentira, una ilusión del poder absoluto que corrompía todo lo que tocaba. Solo destruyéndolo podría liberarse de esa mentira, devolver el equilibrio y permitir que el tiempo se restableciera en su curso natural. Voy a destruirlo, dijo, su voz resonando en el templo vacío. Sin embargo, sus palabras parecían estar dirigidas no solo al artefacto, sino a sí misma, como una afirmación de que estaba lista para pagar el precio. Elara extendió la mano hacia el corazón, y en ese momento, una serie de visiones la golpearon. Imágenes de mundos alternativos, de tiempos olvidados, donde las decisiones de otros habían alterado el flujo del destino de maneras impredecibles. La conexión con el corazón era más profunda de lo que imaginaba. El artefacto no solo alteraba el tiempo, sino que también era el conductor de todas las decisiones no tomadas, de todos los caminos no recorridos. Elara estaba a punto de confrontar no solo el futuro, sino los destinos de todos los seres que alguna vez habían existido. En ese instante, las fuerzas del universo comenzaron a responder a su acto. El corazón de los cielos tembló, su núcleo se iluminó con una luz cegadora, y un rugido cósmico llenó el aire, como si el propio espacio y tiempo se estuvieran desgarrando. No. Gritó Erien, viendo cómo Elara tocaba el artefacto. Pero ya era demasiado tarde. Con un destello cegador, Elara sintió que su alma era absorbida por el vórtice de poder. El corazón explotó en una onda de energía purificadora que arrasó con todo a su paso. El universo entero parecía desmoronarse y luego reconstruirse,
como una red de hilos que se deshilachaban y se volvía a tejer en un nuevo patrón. Cuando la luz se desvaneció y la tormenta de energía se calmó, Elara y Erien se encontraron de nuevo en la sala del templo. Pero las cosas no eran iguales. El corazón había desaparecido, y el tiempo había comenzado a fluir nuevamente, de una manera que Elara no podía entender completamente. Elara había destruido el artefacto, pero al hacerlo, también había liberado la creación de la cadena que lo había mantenido cautivo. El precio que había pagado era la pérdida de la magia elemental, y con ello, su conexión con el mundo que había conocido. Elara miró a Erien, quien la observaba con una mezcla de gratitud y tristeza. Lo hemos hecho, dijo él, aunque su tono era sombrío. Elara, ahora sin el poder que una vez la definió, se sintió extrañamente en paz. Había restaurado el equilibrio, pero a un costo más grande de lo que jamás imaginó. Ogaris, el reino que había protegido, continuaría su existencia, pero ya no sería lo que había sido. La magia elemental, que tanto había dado forma a su mundo, ya no existía. Sin embargo, en su interior, Elara entendió que había dado el paso necesario para que el futuro se escribiera sin las distorsiones del pasado. Era un futuro incierto, pero uno en el que las personas serían libres de crear su propio destino, sin las cadenas del poder absoluto. Y, aunque su historia como guardiana de los elementos había terminado, Elara sabía que había iniciado un nuevo ciclo, uno que les permitiría a todos vivir sin el peso del control sobre el tiempo y la creación. La verdadera magia estaba en las elecciones que cada ser hiciera en el ahora. Elara y Erien salieron del templo, dejando atrás las ruinas del corazón de los cielos. El aire que los rodeaba ahora parecía más liviano, más puro, como si la misma tierra hubiera respirado una bocanada de libertad. Sin embargo, el silencio que siguió al cataclismo de la destrucción del artefacto era profundo, y Elara sabía que el mundo que conocía ya no existía más. A medida que avanzaban por las tierras desoladas, Elara sintió una desconexión creciente con la esencia de la magia que había sido su vida. Era como si su propia alma hubiera sido despojada de algo fundamental, algo que había formado parte de su ser desde su primer día en Ogaris. Pero no había tiempo para lamentarse. El ciclo se había cerrado, y el equilibrio restaurado. Ahora, era necesario reconstruir. Elara, el tiempo está comenzando a restablecerse, pero la reconstrucción llevará generaciones. Las personas no comprenderán de inmediato lo que sucedió, dijo Erien, mientras caminaba junto a ella, observando el horizonte que se extendía ante ellos. El paisaje, aunque vacío y devastado, tenía una calma inquietante. La tierra se veía intacta, pero vacía de toda magia. Elara asintió, sintiendo una mezcla de esperanza y pesar. Sabía que, aunque el caos había sido erradicado, las repercusiones de sus actos serían profundas. El corazón de los cielos había sido destruido, y con ello, el ciclo de distorsión que había afectado el tejido mismo de la realidad. Pero también había perdido la magia que había guiado a Ogaris durante tanto tiempo. Lo sé, respondió con voz suave. Pero hemos hecho lo que era necesario. El tiempo volverá a su curso. Las personas podrán encontrar sus propios caminos, sin la influencia del corazón. Erien la miró con una tristeza silenciosa, comprendiendo que, aunque había logrado liberar a Ogaris, Elara había pagado un precio personal muy alto. Aunque la distorsión del tiempo había terminado, su sacrificio la había dejado vacía, incapaz de sentir la conexión profunda con la magia elemental que había dado forma a su existencia. Pero a pesar de la pérdida, Elara había elegido liberar al mundo de la tiranía de un poder absoluto, y en ello residía la verdadera victoria. Mientras viajaban, Elara notó que los pueblos que encontraron a lo largo del camino comenzaban a despertar de un sueño largo. Los seres humanos, ahora libres de la influencia del corazón, empezaban a recordar sus historias, sus tradiciones y sus sueños. Sin la magia elemental para guiarlos, comenzaban a encontrar nuevos métodos para vivir en armonía con la tierra y entre ellos, aprendiendo a adaptarse sin el poder sobrenatural que había gobernado sus vidas. Ogaris estaba cambiando. Las ciudades, una vez alimentadas por la magia de los elementos, ahora buscaban otras formas de prosperar. Los clanes, sin la necesidad de protegerse de las distorsiones del tiempo,
comenzaron a reconstruir las alianzas basadas en la confianza y el entendimiento mutuo, sin el temor de que un poder desconocido pudiera destruirlos en cualquier momento. Pero Elara aún sentía el vacío dentro de sí. La magia se había ido, y con ella, una parte de su identidad. Ya no era la guardiana de los elementos, la protectora de los equilibrios de la naturaleza. Ahora, era simplemente una viajera, una espectadora de un mundo que ya no comprendía completamente. Una noche, mientras descansaban bajo un cielo estrellado, Erien se acercó a ella. La luz plateada de la luna iluminaba su rostro, y Elara pudo ver en sus ojos una preocupación que no había mostrado antes. Elara, ya has hecho más de lo que cualquiera podría esperar. Pero, ¿y tú? ¿Qué harás ahora? Elara miró al horizonte, sintiendo la suave brisa que acariciaba su piel. El futuro era incierto, pero por primera vez, no le temía a la incertidumbre. Había destruido el corazón de los cielos, había restaurado el equilibrio, pero el sacrificio había dejado una huella que no se borraría fácilmente. No lo sé, respondió sinceramente, sintiendo que las palabras eran el único consuelo que podía ofrecerse a sí misma. Quizá mi camino ahora sea encontrar una nueva razón para seguir adelante. Tal vez sea hora de aprender a vivir sin la magia que definió mi existencia, y en lugar de buscar respuestas en el pasado, buscar respuestas en lo que viene. Erien asintió, aunque no podía entender completamente lo que sentía Elara, sabía que el viaje que habían emprendido juntos había sido crucial para el destino de Ogaris. Pero también sabía que la verdadera batalla, la de encontrar un propósito en un mundo sin magia, recién comenzaba para Elara. Entonces, sigamos adelante, dijo Erien, su tono lleno de una nueva determinación. El mundo ha cambiado, y tú también lo has hecho. No importa lo que venga, juntos podremos enfrentarlo. El futuro está lleno de posibilidades, Elara. Con una ligera sonrisa, Elara lo miró, sintiendo una nueva fuerza en sus palabras. Aunque el vacío de la magia nunca se llenaría por completo, sentía que había algo más profundo y esencial en su vida ahora. La conexión que había tenido con el corazón de los cielos había sido una ilusión, un lazo con un poder que no era suyo. Pero ahora, en este nuevo mundo, Elara entendía que el verdadero poder no residía en los artefactos o en la magia que había conocido, sino en las decisiones que tomaba, en el valor de las acciones y en el compromiso con el cambio. El futuro era incierto, pero, por primera vez, Elara estaba lista para afrontarlo, no como una guardiana de los elementos, sino como una mujer libre, sin ataduras, dispuesta a forjar su propio destino. Y mientras caminaba junto a Erien, el mundo a su alrededor comenzaba a reconstruirse, paso a paso, sin magia, pero lleno de esperanza. Ogaris, aunque transformado, seguía adelante, y con él, todas las almas que habían sido tocadas por la historia de Elara. Elara y Erien continuaron su viaje, cruzando las tierras de Ogaris que comenzaban a cambiar, como si el propio suelo estuviera aprendiendo a respirar nuevamente. Los cielos ya no brillaban con el resplandor de los elementos, pero ahora, bajo las estrellas, el mundo parecía más vasto, más abierto. La magia de antaño había desaparecido, pero el eco de su existencia aún vibraba en el aire, un recordatorio de todo lo que había sido y de lo que el mundo podía llegar a ser. A medida que viajaban de pueblo en pueblo, Elara comenzó a ver algo en las personas que aún la sorprendía, la resiliencia. Aquellos que habían vivido bajo la sombra del corazón de los cielos, temiendo la distorsión del tiempo y los efectos de la magia incontrolable, ahora comenzaban a encontrar su propio camino. Sin el poder de los elementos para guiarlos, se veían obligados a encontrar soluciones por sí mismos. Aprendían a trabajar la tierra, a curar con remedios naturales, a fortalecer sus vínculos a través de la colaboración y la sabiduría de los ancianos. Elara, al principio, se sentía desconectada de todo esto. Sin la magia, sin la conexión elemental que había sido parte de su vida desde siempre, sentía que caminaba por un mundo que ya no entendía completamente. Pero con cada paso, algo en su interior comenzaba a cambiar. El viaje con Erien, las historias de la gente y las nuevas formas en que el mundo comenzaba a sanar la herida abierta por la magia, despertaron algo en ella. A medida que observaba la vida florecer de nuevo sin el peso de las distorsiones, una verdad comenzó a asentarse en su corazón:
el poder no residía en los elementos ni en la magia que los controlaba. El poder real, el que había liberado a Ogaris, era el poder de la humanidad misma, su capacidad de adaptación y su voluntad de crear. Un día, después de un largo trayecto, llegaron a una ciudad construida sobre las ruinas de un antiguo imperio. Las estructuras aún conservaban los vestigios de un pasado de grandeza, con columnas rotas y murallas caídas. Sin embargo, la gente de la ciudad había convertido esas ruinas en hogares, jardines y mercados vibrantes. En medio de todo esto, Elara vio un campo de cultivo floreciente, una red de pequeñas aldeas conectadas por caminos polvorientos, y en el centro, una enorme plaza donde los niños jugaban, las risas llenaban el aire y los artesanos trabajaban con destreza. En la plaza, un anciano se acercó a Elara y Erien. Tenía el rostro marcado por las arrugas del tiempo, pero sus ojos brillaban con una intensidad que parecía desafiar la edad. Ustedes, vienen de lejos, dijo, con una sonrisa amable. Puedo ver en sus ojos que algo grande ha sucedido. Este lugar, es diferente, ¿verdad? Elara lo miró, sus ojos aún perdidos en la quietud del paisaje que había cambiado tanto. Este lugar, dijo ella, sus palabras vacilantes. Es diferente. No es lo que era antes, pero ahora parece más real. El anciano asintió lentamente, como si ya supiera lo que Elara sentía. Los grandes cambios siempre traen consigo una nueva forma de ver el mundo, comentó con una sabiduría que parecía haber viajado a través de generaciones. Luego, observando a Elara más de cerca, sus ojos se suavizaron. Has hecho algo que muchos no habrían tenido el valor de hacer. Has liberado a Ogaris de una prisión invisible, una prisión de magia. Has restaurado el equilibrio, pero también has dejado que todos elijan su propio camino. Elara se quedó en silencio, observando al anciano. Las palabras resonaron en su mente. Sin magia, sin el peso de un destino predeterminado, el mundo tenía que aprender a crecer por sí mismo, a elegir, a reconstruir. Y, al igual que la gente de esta ciudad, Elara también tenía que aprender a reconstruirse. Había destruido el corazón de los cielos, pero no había destruido su propio destino. Eso le quedaba por decidir. Elara, dijo Erien, rompiendo el silencio, quizás este sea el lugar donde podamos encontrar lo que buscamos. Elara lo miró, viendo en sus ojos la misma determinación que la había guiado a lo largo de su viaje. El mundo ahora estaba lleno de oportunidades, de nuevas preguntas y, por primera vez en mucho tiempo, de un futuro lleno de promesas que no dependían de las reglas impuestas por la magia, sino de las decisiones que cada ser podía tomar. Tal vez, Erien, respondió ella con una ligera sonrisa, sintiendo por primera vez un atisbo de paz en su interior. Tal vez sea aquí donde comience nuestro verdadero camino. En ese momento, Elara comprendió que su destino ya no estaba escrito en las estrellas ni en las antiguas leyes de la magia elemental. El mundo, ahora libre de las distorsiones del corazón, estaba esperando a ser reescrito por aquellos que tenían la valentía de vivir sin el peso de un destino predeterminado. Y mientras la ciudad a su alrededor florecía, con cada paso que daba, Elara sentía que, finalmente, había encontrado su lugar en un mundo sin magia. Un mundo donde la verdadera magia era la de la humanidad, su capacidad de transformar, de soñar y, sobre todo, de construir un futuro, pieza por pieza, sin las cadenas de lo imposible. Y así, Elara, ya no como guardiana de los elementos, sino como una mujer que había elegido su propio camino, comenzó una nueva vida. Una vida sin las distorsiones del tiempo, una vida en la que cada decisión, por pequeña que fuera, era el verdadero poder. Junto a Erien, y con las lecciones de su viaje grabadas en su alma, Elara emprendió una nueva travesía. Porque, aunque el mundo había cambiado, siempre había algo constante, el viaje nunca termina, y la posibilidad de transformar el futuro siempre está en las manos de aquellos dispuestos a arriesgarlo todo por un nuevo comienzo.